Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Cuando vemos la televisión y ponemos canales que hablan de política, a veces no sabemos si estamos viendo política o estamos viendo prensa rosa o estamos viendo un show. O sea, porque realmente, al menos en España, la política es bastante patética. Y salen temas que después se convierten virales, en Twitter se convierten en trending topic, pero realmente no se hace un análisis de las cosas y políticas que se proponen. Y esto es muy grave, porque, por ejemplo, el tema que quiero tratar en este vídeo, que es el tema del aborto, se ha puesto otra vez en el primer plano de la política española por lo que ha pasado en la comunidad autónoma de Castilla y León, que más adelante explicaré lo que ha pasado. Pero los medios de comunicación, en vez de entrar en un debate acerca del aborto, acerca de lo que supone el aborto, de por qué estar a favor, de por qué estar en contra, de cuáles son los sectores que están en pugna, de por qué se aborta, no, entran directamente en una pugna estéril que simplemente sirve para que un partido político y otro saquen rédito político y se puedan beneficiar, porque no hay que olvidar que este año hay elecciones en España. Y lógicamente todos estos temas sirven para que los partidos se reafirmen de cara a su electorado. Bien, pero claro, ya que ha salido este tema, quiero aprovechar, hacer un análisis comunista del aborto y opinar eh, pues si realmente un comunista debe estar a favor del aborto o en contra. ¿Y por qué? ¿No? Y tenemos el ejemplo de la Unión Soviética. Así que bueno, el aborto es lo que voy a tratar en este vídeo, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Como os he dicho en la introducción del vídeo, el tema del aborto se ha puesto en el primer plano de la política española por lo que ha pasado en la comunidad autónoma de Castilla y León. Para la gente que no vive en España, en la comunidad autónoma de Castilla y León gobiernan el Partido Popular y Vox, ¿de acuerdo? En un gobierno de coalición. Bien, y lo que ha ocurrido es que el portavoz de Vox en Castilla y León, que a su vez es el vicepresidente, pues dio a conocer el pasado jueves unas medidas que estaban orientadas o destinadas a prevenir el aborto. Bien, estas medidas se basan en lo siguiente, en ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido del bebé y hacer una ecografía 4D. Bien, a su vez también se ofrecía atención psicosocial o psicológica para las mujeres embarazadas que tienen la intención de interrumpir su embarazo. Bien, ¿qué significa esto? Que el de Vox, el personaje de Vox, el político de Vox, lo que estaba diciendo, lo que estaba dando a entender, o bueno, cuáles eran sus intenciones, era aprobar unas medidas, bien, que coaccionaran, en vez de no tanto prevenir, sino más bien coaccionar a la mujer, por ejemplo, haciéndole escuchar los latidos del feto o del feto, para que pueda tener supuestamente, en palabras de este personaje de Vox, pues un vínculo emocional con el feto y que se decida en no abortar, ¿verdad? Esto realmente, o sea, más que ayudar a la natalidad, ayudar a las mujeres a que no aborten, realmente hace todo lo contrario. Aparte de imprimir un carácter bastante reaccionario a esas medidas, lo que está haciendo es que los médicos, en vez de ayudar a las mujeres, las coaccionen. Ese no es el trabajo de los médicos. ¿De acuerdo? Bien. Y claro, lógicamente, pues en España se ha creado toda una discusión en cuanto a lo que ha pasado en Castilla y León, ¿verdad? Y eso, toda la gente que me está viendo de España, pues lo sabrá muy bien, ¿no? De que Vox ha echado para atrás, pero
ha vuelto a rectificar, después el PP se ha separado, diciendo no, esto no se va a aplicar, después Vox ha dicho que no iba a ser obligatorio, sino que cabe la posibilidad de ofrecer estas herramientas a las mujeres para que, bueno, recapaciten. Es decir, unas piruetas políticas que la única intención que tiene simplemente es quedar bien de cara a su electorado y no cagarla demasiado. En este sentido, pues bueno, Vox quiere en este sentido atraer a ese sector de la sociedad española más religiosa, más conservadora en lo social. El PP, bueno, quedarse ahí a caballo, ¿no? Porque si bien ese sector religioso, más conservador, históricamente ha votado al Partido Popular, pues tampoco distanciarse del todo porque le interesa, ¿no? Mantener ese nicho político. Y por el otro lado, PSOE y Podemos, pues lógicamente atacar completamente a PP y Vox, y concretamente a Vox, para, bueno, arroparse con la bandera feminista, para convertirse en los campeones que están a favor del aborto, ¿no? Es decir, sacar rédito político de toda esta cuestión, ¿bien? Claro, la intención de este vídeo no es hablar acerca de lo que ha pasado en Castilla y León, porque es una cosa anecdótica, que hay que entenderlo en el contexto de campaña electoral y que estamos viendo de que realmente pues, no saben ni qué hacer realmente, porque es que es tan surrealista a veces la política española, porque luego se echan para atrás, no, ahora simplemente es opcional, el propio gobierno de coalición empieza a tambalearse, luego una amenaza con que va a romper pactos, bueno, un chiste de mucho cuidado, es decir, el circo parlamentarista, ¿no? Ahí lo que es el parlamentarismo, pero en toda su esencia además, ¿no? Pero mi intención es aprovechar, ya que este tema, el aborto, se ha puesto en el primer plano político, pues quiero dar mi opinión, y no solamente dar mi opinión, sino que hacer un análisis comunista, marxista-leninista, acerca del aborto y esclarecer cuál debería ser la postura acerca del aborto que deberíamos de tener los comunistas. ¿Bien? Simplemente esto lo que ha pasado lo voy a utilizar como una excusa para poder hablar del aborto, ¿bien? Bien, en el caso de España, vamos a hablar un poco de la situación del aborto en España. En el caso concreto de España, el aborto es libre, ¿bien? Y las mujeres menores de edad entre 16 y 17 años pueden abortar sin necesidad de tener el consentimiento de sus padres. Y, bueno, la verdad que ignoro cómo está la situación en otros países. Bueno, lo que sí sé, por ejemplo, es que en Estados Unidos se transfirió esta competencia a los propios estados y hay algunos estados de Estados Unidos que han limitado el aborto. A su vez, Polonia, México o Finlandia también limitan el aborto. Es decir, el aborto no es totalmente libre. Tiene unas limitaciones y hay que cumplir con unas pautas muy concretas, ¿verdad? Para que veáis que simplemente el tema del aborto y la prohibición del aborto o ponerle límites al aborto no es inherente a países subdesarrollados o atrasados. Porque no creo que nadie considere a Polonia, México o Finlandia países subdesarrollados o países atrasados. Es verdad que hay diferencias entre ellos, pero no son países atrasados, ¿de acuerdo? Pero las prácticas abortivas están limitadas. Entonces, bueno, sí me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios cómo está la situación del aborto en vuestros países, porque me interesa y os leo. Bien, es común ver en el ideario de los partidos izquierdistas, véase izquierdista, la izquierda del sistema, para que se me entienda, véase socialdemocracia, véase New Left o Nueva Izquierda, que están a favor del aborto libre. Eso históricamente es así. Y por el otro lado, también es bastante común que los partidos derechistas y conservadores, bueno, los típicos partidos que se hacen llamar liberal en lo económico, conservador en lo social, pues que estén en contra del aborto. Ahora bien, los comunistas, ¿cuál es la postura de los comunistas? Pues también hay diferencias respecto al aborto. Bien, es verdad que históricamente muchos comunistas, ya sobre todo en su ideario a partir del siglo XXI, muchos están a favor del aborto, pero hay quien no está a favor del aborto. Bien, luego voy a exponer cada caso, ¿verdad? Pero esto quiero que lo entendáis. ¿Por qué? Porque es que el comunismo es un mundo en sí mismo. En el comunismo hay distintas tendencias. El comunismo no es monolítico.
hay una unidad en la acción, existe el centralismo democrático, pero hay tendencias, hay análisis, hay distintas interpretaciones de cada cuestión. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. Hay una línea ultraizquierdista, hay una línea centrista, hay una línea derechista, hay una línea más nacionalista. Hay muchas cosas, o sea, lo importante es ser centrista y aplicar el materialismo dialéctico histórico a cada momento concreto de la historia. Yo siempre digo, a cada momento concreto de la historia demanda una política concreta. O mejor, y parafraseo a Lenin, análisis concreto de la situación concreta. Bien, entonces vamos con el tema del aborto y los comunistas, ¿no? Sabemos, los comunistas somos conscientes de que el comunismo es una lucha que abarca todas las luchas. Por eso mismo estamos en contra de las luchas parciales. Porque entendemos que todas estas luchas parciales, primero, tienen que tener esencia de clase. Y hay que analizarlas desde perspectiva de clase. Lógicamente que nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres trabajadoras. Eso es incluso un insulto poner en duda eso. Pero siempre abogaremos por la perspectiva de clase. Lógicamente defenderemos a la mujer trabajadora. Nosotros no estamos a favor de las mujeres burguesas. De la misma manera que una comunista tampoco va a estar a favor de una mujer burguesa. Va a estar a favor de sus camaradas, ya sea hombre o sea mujer. Nosotros, lógicamente, que queremos que el mundo sea sostenible, que se planifique la economía de manera que no se agoten y destrocemos, nos agoten los recursos naturales y todas las materias primas y destrocemos nuestro propio planeta. Es decir, nosotros estamos a favor de la ecología, del ecologismo en cierto punto, pero entendiéndolo desde una perspectiva de clase, desde la planificación económica. Porque lo he dicho 1000 veces, o sea, la lucha ecologista sin lucha de clases es jardinería. Siempre hay que tener en cuenta la perspectiva de clase. Siempre, en todas las cuestiones. Y la cuestión de la mujer también. Y los comunistas entendemos que la cuestión de la mujer está ligada a la cuestión comunista. Forma parte de la lucha comunista. De ahí que históricamente muchas mujeres trabajadoras que han velado y que han luchado por sus intereses se han acercado a los comunistas y han militado en partidos comunistas. Esto es sumamente importante. Y, bueno, tampoco es ninguna sorpresa que dentro de las exigencias de las mujeres trabajadoras exista la exigencia del derecho al aborto libre. Esto históricamente lo han reivindicado muchas mujeres trabajadoras, también las mujeres burguesas, pero las mujeres trabajadoras también. Bien, y los comunistas han de estar a favor del aborto libre. Esto lo voy a dejar bien claro y no me voy a bajar de esta moto. O sea, el aborto ha de ser libre y los comunistas hemos de estar a favor de ello. ¿Por qué? Porque el aborto entendemos como un derecho que tienen las mujeres. Eso lo voy a dejar muy, muy claro. Y en esto, yo lo siento mucho, pero soy muy intransigente. Las mujeres tienen derecho a abortar. Y ningún Estado tiene el derecho a decir a una mujer que debe tener el hijo. No debe ser así, porque es un derecho. Y que exista ese derecho no significa la aplicación de tal derecho. Lenin lo decía con el divorcio. Que Lenin aseguraba que la existencia del derecho a divorciarse no significaba que los bolcheviques estuvieran a favor de que se divorciara la gente o de que no hubiera casamientos o de que querían fragmentar la familia. Pero estaban a favor de la existencia de ese derecho como tal. Lógicamente los comunistas no queremos que las mujeres aborten. Lógicamente nosotros queremos incentivar la natalidad. Pero también queremos que exista dicho derecho. Porque es inherente a las mujeres. Y más aún si nos preocupa la situación de las mujeres trabajadoras. Porque entendemos que el aborto no es la primera opción de las mujeres. Que las mujeres no abortan por abortar. Entendemos, como decía Krupskaya, que el aborto, a fin de cabo, es la peor opción que escoge la mujer, pero necesaria. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso mismo debe de existir el derecho al aborto, porque además es bastante absurdo prohibirlo. Si se prohíbe, lo único que se va a conseguir es mandar a las mujeres
al aborto clandestino. Porque una mujer que quiere abortar, si es ilegal, va a abortar. ¿Cuál es la diferencia? Que si es legal, lo hará desde la salud pública, la sanidad pública, con todos los cuidados, y lo ejecutarán los profesionales. Si es ilegal, lo va a hacer clandestinamente con todos los riesgos que tiene hacerlo clandestinamente. Por eso mismo tiene que existir dicho derecho. Y, lógicamente, nosotros, como he dicho antes, estamos a favor de la natalidad. Estamos a favor de que los jóvenes tengan hijos. Pero es que muchos jóvenes tienen muchas dificultades para tener hijos. Incluso para muchos de ellos es una putada tener hijos. Porque no tienen el dinero para mantener esos hijos. Difícilmente pueden llegar a pagar un alquiler como para que formen una familia. Por esa misma razón, un Estado, sobre todo socialista, y me atrevería a decir incluso cualquier tipo de Estado, bien, en el que exista un mínimo de estado de bienestar, pero ya ni qué decir en un Estado socialista, tiene que incentivar políticas encaminadas a ayudas monetarias a las parejas jóvenes para que tengan hijos, jardines de infancia, una educación pública, accesible y gratuita, para que realmente exista la conciliación familiar y para que tener hijos no sea una carga. Eso se tiene que fomentar, porque no, aborto, ya está. Con eso, lo que se pone es un lastre encima de los jóvenes. Lo que hay que hacer es ayudas, hay que fomentar la natalidad, pero ayudando, dando incentivos materiales, poniendo servicios públicos de calidad, para que de esta manera traer un niño al mundo no sea una putada, sino sea realmente lo que es, una maravilla, un regalo. Sea llevar adelante la sociedad, porque esos niños serán las futuras generaciones que espero construyan realmente el socialismo. Eso es sumamente importante y es lo que toca aclarar. Bien, entonces, bueno, lo que quiero decir en este punto ahora, entre gente que está en contra y gente que está a favor, ¿no? La gente que está en contra normalmente se suele considerar pro vida, ¿no? Los pro vida, porque defienden la vida. Bien, para ellos, ya el embrión, es decir, desde que la mujer es fecundada, el embrión es un ser vivo. Entonces, lógicamente, abortar, para ellos, es un asesinato. Es acabar con la vida de una tercera persona. Y por eso mismo defienden de que la mujer no es que esté decidiendo sobre su cuerpo, sino que esté decidiendo sobre el cuerpo de una tercera persona. En ese caso, su hijo. Yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy para nada de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo ni que el embrión sea un ser humano, ni que, por ende, que se está acabando con su vida, y tampoco creo que la mujer no tenga el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. ¿Bien? El embrión es un organismo multicelular. ¿Bien? Y la unión del espermatozoide y el óvulo no es suficiente para crear un ser humano. O sea, ahí todavía necesita del desarrollo dentro de la mujer para convertirse en un ser humano completo. O sea, en este sentido, todos estos pro vida hacen al concepto ser humano realmente es una abstracción social, jurídica y cultural condicionada del pozo religioso que existe en las sociedades actuales. Porque si nos atenemos al concepto biológico per se, admitido por la mayoría de la comunidad científica, un embrión no es un ser humano. No lo es. Por ende, no se está acabando con una vida. Y por ende, la mujer puede decidir sobre su cuerpo y qué hacer con dicho embrión. Es así de sencillo. Porque es atenerse a la biología, es atenerse a la ciencia. Ya sé que hay otros científicos que están totalmente en contra y demás, y luego empezamos a buscar de quiénes los financian y quiénes están detrás de estos científicos, y lo de siempre Opus Dei, sectas religiosas, etc, etc. No, señores, no. O sea, ustedes quieren la vida, defienden la vida, sois pro vida. Defender todas estas políticas que he mencionado antes, facilitar
que las parejas jóvenes tengan hijos. Ayudarles. Y no simplemente digáis prohibido el aborto. Porque para muchos es una putada. Y lo que estáis obligando es que esta gente aborte clandestinamente, poniendo incluso en riesgo la vida de la mujer embarazada. Y luego os hacéis llamar provida. ¡Qué paradoja más grande! O sea, ponéis en riesgo, incluso estáis dispuestos a poner en riesgo la vida de una mujer embarazada porque no le dejéis abortar. Es algo bastante paradójico, la verdad. En cuanto a los comunistas, que no están a favor del aborto libre, yo no he encontrado muchos pro vida. Es decir, no se acogen a lo que dicen los pro vida, ¿no? Es decir, de que ya el embrión es un ser humano y que por ende no se puede abortar porque estás acabando con una tercera vida. No. Es más bien, yo lo que he visto, partiendo de mi experiencia, aquí puedo caer en el subjetivismo, pero quiero decirlo, es que la mayoría de los comunistas en este sentido son utilitaristas. Bien, política útil. Defienden la política útil y para ellos el aborto es una política útil. Me explico. En España, por ejemplo, hay un problema muy grande con la demografía. Muy grande. O sea, una natalidad muy baja. Muy, muy baja. Entonces lo que defienden es, claro, si nosotros defendemos el aborto, esa natalidad no sube. No sube, lo estamos cortando. Porque permitimos que la gente aborte y por ende no vienen nuevas generaciones a la sociedad española. Claro. Pero esto me parece un poco simplista, la verdad. Porque simplemente eso, es decir, ser utilitarista en ese sentido, que ojo, que la Unión Soviética también lo fueron, ¿eh? Stalin lo fue. Pero parece bastante simplista, porque lo que si uno pretende que la natalidad no decaiga, que la natalidad aumente, simplemente con la prohibición del aborto no se va a conseguir, porque la gente va a seguir abortando y se va a ir a terceros países donde se pueda abortar y pagará, y si no lo hace clandestinamente con todos los riesgos que conlleva hacerlo clandestinamente. Entonces, es bastante absurdo. Claro. Y a esta gente lo que se basa en la experiencia soviética, no, porque Stalin y Kalinin prohibieron el aborto porque eran utilitaristas y de esa manera hicieron que la natalidad no decaiga de cara a la Segunda Guerra Mundial, bueno, y lo que queráis. Pero es que es un derecho de las mujeres. Y si queréis fomentar la natalidad, ayudad a los jóvenes a que tengan hijos. No simplemente ataquéis directamente a un derecho inalienable de las mujeres trabajadoras. Porque son nuestras camaradas y tienen dicho derecho. Y tenemos que ayudarles con políticas. Y no simplemente coartándoles un derecho que tienen. Decidir, ojo, decidir sobre su propio cuerpo. Y no que un Estado decida qué hacer sobre su propio cuerpo. No debe ser así. En ese sentido, el utilitarismo yo le pongo muchos interrogantes. Porque a veces no hay que ser del todo utilitarista y hay que ser más ético y a favor de los derechos. Ojo, a favor de los derechos de los trabajadores, porque a mí la burguesía me importa bien poco. A mí el que me importa es los trabajadores, ya sea hombre o mujer. En este caso concreto que estamos hablando del aborto, de la mujer trabajadora. Y además que es estratégicamente absurdo. ¿Cómo vamos a atraer muchísimas mujeres trabajadoras que por influencia de la sociedad se han ido a las filas del feminismo? ¿Cómo las vamos a traer al mundo comunista si además les ponemos trabas? Y les estamos diciendo, no, vosotros no vais a abortar porque hay que aumentar la natalidad. ¿Pensamos así que vamos a tener camaradas revolucionarias? Yo lo dudo mucho. ¿Bien? Y claro, yo, la experiencia que tengo, además, cuando hablo de esto, ya sea en las redes sociales o en la calle, debatiendo acerca del aborto, siempre me saltan con lo mismo, ¿no? ¡Ja! Un comunista a favor del aborto libre, pero ¿qué hizo Stalin en la Unión Soviética? ¿Qué hizo Stalin? Stalin prohibió el aborto. A ver, vamos paso a paso. Primero, quiero que veáis el vídeo que hice sobre el aborto en la Unión Soviética. Bien, que os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que lo veáis. Y ahora vamos paso a paso. Primero, no fue Stalin quien prohibió el aborto. Bien, fue el Comité Ejecutivo Central, el Consejo de Comisarios del Pueblo y el Comisariado para la Salud Pública. A iniciativa de Kalinin. Y por eso se llama Decreto Kalinin. Bien,
2. No se prohibió el aborto. Se restringió el aborto. Ya no era libre, pero había que cumplir con unas características muy delimitadas para que se pudiera abortar. ¿Bien? Después, este decreto también fue utilitarista. ¿Por qué? Porque ellos veían que ya con todo el hostigamiento imperialista, con todo el cerco imperialista, con el auge del fascismo en Europa, ya veían que venía otra guerra contra la Unión Soviética. De ahí, por ejemplo, la planificación económica. Y ellos veían que la natalidad no podía decaer. La natalidad debía de aumentar. Entonces lo que hicieron fue restringir el aborto. Junto con otras cosas que ahora mencionaré, pero decidieron restringir el aborto. También, en el vídeo que os acabo de mencionar, que tenéis en el canal, doy datos, pero yo he recogido un dato. Por ejemplo, en 1927 solamente el 44% de las embarazadas decidió tener hijos. Un número un poco alarmante, la verdad. Y bueno, y hay otros datos también que doy en el vídeo y que, bueno, convencieron a los soviéticos de restringir el aborto. También no fue a golpe y porrazo, porque primero era gratuito, luego pusieron de pago para que se minimizara el aborto. Fueron aumentando el precio, tampoco acabaron con el aborto, limitaron el aborto, ya no era libre, y hubo abortos. O sea, la experiencia soviética deja bastante claro que el aborto, porque se prohíba, no se acaba con él. ¿Bien? Y otra de las razones, y la última de todo esto, es que los soviéticos entendieron que antes y ya en muchos países capitalistas hoy es la razón por la que los jóvenes no tienen hijos, es que las condiciones materiales de la clase trabajadora son tan pésimas que les impide tener hijos o no quieren tener hijos. Esa es la razón principal por la cual muchas mujeres, cuando se quedan embarazadas, sobre todo jóvenes, no quieren tener hijos. Porque no existen las condiciones materiales para poder tener hijos y formar una familia. Eso es terrible. Y es ahí donde tiene que meter mano al Estado. Y sobre todo un Estado socialista, como no. Pero cualquier Estado tiene que meter mano ahí. Tiene que ayudar. No puede ser que porque no le dé a los trabajadores decidan no tener hijos. En cambio, la Unión Soviética se dieron cuenta de que todo esto había cambiado, de que el Estado soviético ofrecía servicios públicos de calidad, ofrecía jardines de infancia, una educación pública accesible, gratuita y de calidad. Es decir, que existían las condiciones materiales para que los jóvenes pudieran tener hijos. Y luego políticas de conciliación, políticas en favor de los derechos de las mujeres que en aquellos años en ningún país capitalista existían. Y dijeron, bueno, nosotros creemos que existen las condiciones materiales para que las mujeres puedan llevar adelante su embarazo y parir a un niño o niña, de modo que sumaron los argumentos anteriores y decidieron limitar el aborto. Estas son las razones por las cuales aprobaron el decreto Kalinin, el decreto con el que limitaron el aborto. O sea, hay que estudiar. Hay que estudiar, amigos. No hace falta soltar 4 chorradas, hacer 4 memes acerca de ciertos temas. Hay que estudiar. Hay que currárselo. Hay que saber por qué se da una cosa o se da otra cosa. Porque es que si no, aquí opinar es libre, pero opinar bien cuesta más, ¿verdad? Y siempre que explico esto, se me tergiversa, ya se me tergiversó en el vídeo y seguro que se me tergiversará nuevamente. Yo no estoy a favor de lo que en ese sentido hizo el gobierno de Stalin. O sea, no estoy a favor, lo digo alto y claro. Yo creo que no deberían haber limitado el aborto. Porque además es que fue ineficiente. Porque las mujeres siguieron abortando. O sea, en este sentido, creo realmente que deberían haber permitido el aborto. Deberían haber aumentado, por ejemplo, la publicidad en contra del aborto. Porque una cosa es que exista el derecho para abortar y otra cosa es lo que el Estado fomente. Lógicamente, si defiendo que un Estado socialista no debe incentivar el aborto. Lo que tiene que hacer es incentivar las ayudas materiales a los jóvenes para que tengan hijos, crear una red de educación, ya sea jardines de infancia o escuelas y demás, para que para que los niños vayan a las escuelas y las familias no tengan que gastar un dineral en la educación de sus hijos. Entonces, bueno,
se pueda, bueno, que las parejas se animen a tener hijos, una educación sexual de calidad, y no la educación sexual que tenemos hoy en día, que prefiero ni opinar, la verdad, educar a la gente en el uso de anticonceptivos, todo eso es necesario, lógicamente, y no simplemente tomar la medida drástica de aborto. Es que es como directamente ir al grado extremo, es tomar la medida drástica. No, hay muchas medidas que se pueden aprobar. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que es un derecho inalienable de las mujeres. De que las mujeres no abortan por abortar. De que lo que tienen en su cabeza cuando se quedan embarazadas no es abortar. Depende. Si pueden y pueden sacar adelante, lo tendrán. Y muchos lo tienen pese a todas las dificultades económicas que tienen encima. Tienen a los hijos, de modo que ese argumento se cae por sí solo. Y además, que puede llegar a ser contraproducente limitar el aborto. Y ya ni digo prohibirlo. Porque la gente, las mujeres que quieren abortar, abortarán y además clandestinamente poniendo en riesgo sus propias vidas. ¿Bien? Hay que dejar claro, hay que incentivar la natalidad. Ayudas, educación, una red de educación pública de calidad. Pero no simplemente aborto y ya está. Y luego, lógicamente, un Estado no tiene que ser el propio Estado el quien incentive el aborto. No, hay que hacer una educación en ese sentido. Pero que exista ese derecho. Porque el aborto ha de ser libre. Y bueno, este es mi opinión, este es mi análisis acerca del aborto. También me he basado en el análisis de la Unión Soviética. Sobre todo quiero recomendar que veáis el vídeo que hice acerca del aborto en la Unión Soviética. Y recomiendo que leáis tanto los textos que dedicaron Nasha Krúpskaya, Sandra Kollontai y Nikolai Semashko, que era el comisario para la salud pública de la Unión Soviética, que explican todo esto desde una perspectiva de clase y sobre todo siendo comunistas, haciendo análisis comunista real. Eso es lo importante, y dejarnos de teorías utilitaristas, de teorías de provida y demás, porque mucho provida, pero es que no se apuesta por ayudar a la gente a que tenga hijos. Y las cosas, además, sus propias políticas de estos providas, que en su mayoría suelen ser derechistas, están encaminadas a hacer de este mundo un lugar peor. O sea, se está condenando realmente a todas esas nuevas generaciones que vendrán. Así que bueno, esa hipocresía también la gente se lo tiene que hacer mirar. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. También recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal donde podéis donar dinero para ayudarnos a crecer y que podamos seguir haciendo este contenido y cada vez de mejor calidad. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Gumroad. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Así que bueno, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.